Comenzamos a transmitir a través de Facebook y a través de YouTube de manera diferida en nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara. Sean todos bienvenidos, amigos que nos ven a través de este medio de Facebook. Cristo tiene grandes cosas para usted en este día. Usted puede recibir el poder de Dios en esta noche, si así lo desea, si así lo cree y así lo anhela, porque es algo que tenemos que anhelar, ¿me entiende? Hechos capítulo 1, versículo 8. Así dice la palabra en el nombre del Señor Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, tu fidelidad permanece para siempre. Hoy desatamos espíritu de revelación, de sabiduría, en el nombre de Jesús. Declaramos que la fe viene por el oír tu palabra, Señor, y podemos recibir tu poder el día de hoy a través de la fe que es en ti, Señor Jesús. El poder del Espíritu de Dios para deshacer toda obra de Satanás aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esa sabiduría de Proverbios 8 y Proverbios capítulo 3. Todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, y creemos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, que hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, y que tu poder vendrá sobre nosotros así como vino sobre Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿De qué se trata recibir el poder de Dios? Se trata simple y sencillamente de que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Este es el último servicio que damos respecto a este tema, pero vamos a continuar hablando del Espíritu de Dios. Vamos a continuar hablando de cómo oír la voz del Espíritu Santo. Nos quedan todavía algunos servicios pendientes y posteriormente vamos a hablar de los dones del Espíritu. Así es que todos los viernes vamos a estar metidos con el Espíritu Santo de una manera u de otra. Usted va a conocer cómo operar realmente en los dones del Espíritu Santo. Mucha gente no conoce cómo los dones del Espíritu Santo. Nada más los ha oído, pero no sabe cómo operan, no sabe cómo trabajan aquí en la tierra. Así es que todo ese conocimiento se le va a dar a usted para que usted pueda realmente manifestarse al Espíritu Santo a través de ustedes. ¿Cuáles son los 9 dones del Espíritu? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, fe, milagros, sanidades, diversos géneros de lenguas, que es el tema que estamos viendo básicamente, interpretación de lenguas y profecía. Son los 9 dones del Espíritu y vamos a posteriormente hablar de ellos. Muy bien. 1 Corintios capítulo 12 versículo 1. ¿Qué trae como consecuencia recibir el poder de Dios? Recibir el poder de Dios sobre su vida, el Espíritu Santo sobre ustedes, trae como consecuencias que se manifieste el Espíritu Santo a través de ustedes aquí en la tierra. Ese es el objetivo principal. 1 Corintios capítulo 12. Fíjese bien lo que dice el versículo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales, dice una traducción, pero hay otra traducción que nos dice, la Septuaginta y la Reina Valera 2000, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. ¿De qué se tratan los dones del Espíritu? Dice el apóstol Pablo: no quiere que usted desconozca o que ignore acerca de la manifestación del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Sabía que hay mucha gente, independientemente que estén en una religión y se la llevan todos los días, desconocen esto espiritual? Desconocen la manifestación del Espíritu. Aún la misma iglesia cristiana, mi hermano, está en pañales en este tema. Realmente desconoce cómo opera el Espíritu Santo aquí en la tierra.
Así como en Hechos 19 al apóstol Pablo dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, esa es la lamentable historia de la iglesia cristiana en la actualidad. En muchos casos sí conocen, en otras iglesias no conocen nada del Espíritu Santo. Inclusive la gente está toda enferma, mi hermano, porque no hay una fe, no hay un conocimiento acerca de lo espiritual. Entonces dice el apóstol Pablo, no quiere que ignoremos. ¿Estamos de acuerdo que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu de Dios, que no quiere que ignoremos acerca de la manifestación del Espíritu Santo? No quiere el Señor que usted ignore. Y luego dice el versículo 2, saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, sabemos saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando usted dijo, Jesús, eres mi Señor, mi Salvador, era porque el Espíritu Santo le estaba hablando su vida. El Espíritu Santo estaba hablando sus vidas. Luego dice el versículo 4, ahora ven, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, es el mismo. Significa que hay 9 dones del Espíritu Santo, 9 regalos del Espíritu de Dios para cada creyente. Pero el Espíritu Santo es el mismo, es decir, se puede manifestar en uno en palabra de sabiduría, se puede manifestar en otro en palabra de conocimiento, se puede manifestar en otro en sanidades, se puede manifestar en otro en profecía, se puede manifestar en otro en diversos géneros de lenguas o interpretación de lenguas. Pero sin embargo es el mismo Espíritu Santo operando a través de los creyentes aquí en la tierra, a través del cuerpo de Cristo en la tierra que somos los creyentes. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Entonces, es importante que usted no desconozca. ¿Por qué? Porque al recibir, mire, los dones del Espíritu son manifestaciones que vienen a través de, y cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo sobre usted, entonces comienzan los dones del Espíritu a manifestarse aquí en la tierra. Los dones del Espíritu Santo comienzan a operar aquí en la tierra. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Cuando el Espíritu Santo usted lo recibe sobre usted. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene la manifestación del Espíritu Santo aquí en la tierra. Si estamos creyendo eso, pues estamos muy bonita la matita que el arbolito ese. Dígame usted, ¿está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Por qué volteé a ver el arbolito si yo estoy acá? Ah, bueno, está bien, está bien. Los perdono esta vez. No se crea. Ponga atención, ¿estamos de acuerdo? Que no le distraiga ninguna mosca que ande circulando por el aire aquí. Entonces dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. ¿Qué es lo que viene cuando usted recibe el poder de Dios? Vienen los dones del Espíritu, manifestación del Espíritu. Y aquí vamos a ir al versículo 7, mire. Versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu y siempre va a ser para provecho. Versículo 8, una de las manifestaciones del Espíritu es palabra de sabiduría, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué significa? Que usted conozca el futuro. Satanás imita este don con los brujos, allá lo imita, porque los brujos predicen supuestamente el futuro. Pero es algo que debe operar en la iglesia, mi hermano. Usted debe conocer el futuro. ¿Conoce su futuro? ¿Sabe su futuro usted? Y el Espíritu Santo también se lo puede mostrar, un fragmento del futuro. A mí me lo ha mostrado muchas veces. Y yo sé dónde voy a estar en el futuro, y a qué edad voy a estar en el futuro, y en qué parte voy a estar en el futuro. Esa es palabra de sabiduría. Otra palabra de ciencia o de conocimiento. El Espíritu Santo le muestra algo del presente o del pasado. Cuando usted recibe ese poder, vienen esas manifestaciones. Puede oír la voz del Espíritu Santo dándole en ejemplo, secuestraron a una persona, a un familiar de ustedes no, de algunos hermanos de por allá de Corea del Norte. Lo secuestraron y de repente están ustedes orando en lenguas
y el Espíritu Santo les puede dar una palabra de ciencia o de conocimiento diciéndoles: fulana persona, tu familiar, lo tienen en tal lugar, en tal casa y está secuestrado. Lleva a la policía para que vayan por él. Esa es palabra de conocimiento, ¿sí? Pero también el Espíritu Santo puede hablarle algo del pasado, pero algo bueno del pasado. Regularmente el Espíritu Santo nunca recuerda cosas malas del pasado. El que le recuerda su pasado es Satanás, el diablo. ¿Sabía usted? Pero el Espíritu Santo le muestra algo del pasado. ¿Te acuerdas, hijo mío, cuando en el pasado tú andabas en tal lugar, en tal circunstancia, en tal situación, que estabas a punto de morir y ahí llegué yo y te libré de la muerte prematura para ahora darte vida y vida eterna? El Espíritu Santo le puede traer una palabra de conocimiento del pasado o del presente, algo que quiere usted conocer del presente. Él todo lo sabe, mi hermano. Hay personas que se le han perdido hasta su credencial de lector, las llaves, y dice: Espíritu Santo, guíame porque tú sabes dónde están esas llaves, tú sabes dónde está mi credencial de lector, tú sabes dónde están mis documentos. ¿Y qué cree que hace el Espíritu Santo? Lo guía donde están esos documentos, y si no, fíjese algo que sucede: los trae del lugar donde están y se los pone en un lugar donde usted los encuentra. Estaba una persona que le he predicado de Cristo ahí en la oficina, y dice: se me perdió mi anillo de matrimonio, dice, y no me acuerdo dónde lo dejé, desde el viernes, era fin de semana, un lunes, y de repente pasó una, pasó otra, no, pues no está mi anillo, no está, y de repente apareció en su escritorio. Dice: yo creo que no te diste cuenta que tu anillo estaba ahí. Lo que no entendía ella, que era el Espíritu Santo que se lo había traído ahí. ¿Y sabe por qué? Porque yo le he hablado de esta palabra a esa persona. Ella conoce la palabra. Y ella no se dio cuenta que había ángeles ministradores, inclusive el mismo Espíritu Santo, trayéndole y mostrándole algo y trayéndose al lugar donde estaba extraviado. El Espíritu Santo siempre nos trae ese tipo de manifestación. Luego dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Esta fe que viene aquí es una manifestación especial del Espíritu Santo. No es la fe que viene por el oír la palabra, sino es un don, un regalo del Espíritu Santo en un momento específico, en un momento dado aquí en la tierra. ¿Para qué? Para recibir un milagro, ya sea de sanidad o de otro tipo de milagros. Es una fe especial dada por el Espíritu Santo en un momento dado nada más. No es una fe que se mantiene como la fe que viene por el oír la palabra. Fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Los regalos que da el Espíritu Santo de sanidades, mire, son regalos. Y usted puede operar en esos regalos que el Espíritu Santo retransmite a otras personas. Cuando usted le digan: ve a orar por un enfermo, usted vaya, porque es un regalo que el Espíritu Santo tiene para ese enfermo. ¿Y a quién quiere que va a utilizar? A usted. Por eso es necesario el poder de Dios. Por eso es necesario que usted reciba el Espíritu Santo sobre su vida, el bautismo con el Espíritu Santo. Es importante porque el Espíritu Santo puede utilizarlo para los dones de sanidades. Y luego, después dice: a otro el hacer milagros y a otro profecía. ¿Qué es el hacer milagros? Que el Espíritu Santo ponga un órgano nuevo en un creyente, utilizándolo a usted también, utilizando su vida. Si estamos entendiendo más o menos, ¿verdad? Todo eso viene a través de recibir el poder de Dios. No va a venir si usted no recibe el poder. Usted recibió a Cristo, es salvo, se va al cielo, pero nunca va a operar en esta manifestación si no recibe el Espíritu Santo sobre su vida. No lo va a poder ver esta manifestación. El hacer milagros, a otra profecía y a otro discernimiento de espíritus. ¿Qué es discernimiento de espíritus? Es que usted pueda no nada más discernir el pensamiento del corazón de una persona o ver el espíritu de una persona, sino también ver los espíritus, tanto ángeles de Dios como espíritus satánicos que están oprimiendo a alguien, para que usted al ver el espíritu satánico ese, él puede echarlo fuera. Kenneth Hagin vio en una persona, vio como un simio en la parte de arriba, y el Espíritu Santo le mostró eso para que la persona pudiera ser libre cuando Kenneth Hagin pudiera echar fuera ese espíritu inmundo. Por eso nos muestran demonios, nos muestra, inclusive podemos discernir
el espíritu de los seres humanos. Una de las facilidades o dones en que su servidor opera, no opero en los 9 dones espirituales, pero si en algo pudiese operar el Espíritu Santo ha usado mi vida, y yo lo puedo decir claramente, es en poder discernir los espíritus de las personas. Yo puedo entender el corazón de las personas tan solo con verle el rostro. Yo puedo saber el pensamiento de una persona. Se me facilita ese don y es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Entiende? Yo puedo saber el pensamiento de una persona, el corazón de una persona, tan solo con verle el rostro puedo saber en la circunstancia en que se encuentra. Es una de los dones del Espíritu Santo en los cuales su servidor o el Espíritu Santo me usa, por decirlo así. Otros van a fluir aquí a lo mejor en palabras proféticas. Y luego viene otro, mire, que se llama diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Diversos géneros significa diversas clases o tipos de lengua. No sé cuáles les hayan enseñado a ustedes, pero hay 4 clases, 4 tipos, 4 formas diferentes de lenguas en las que el Espíritu Santo se manifiesta aquí en la tierra. La primera que vamos a ver de una manera, de un resumen, porque este tema lo vamos a ver más adelante cuando veamos los dones del Espíritu. Vamos a volver a ver nuevamente ese tema. Diversas clases, diversos géneros de lenguas. Diversos géneros. Entonces, dentro de los géneros o clases hay 4. La primera se llama, y está en Hechos capítulo 2, se llama lenguas para, como señala, los incrédulos. En Hechos capítulo 2, mire, vamos a leer, creo, el versículo 4. Hechos capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer el versículo 4. Son manifestaciones del Espíritu Santo que vienen por recibir el poder de Dios, ¿ok? Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Luego, gran parte o una parte del pueblo cristiano, refiriéndome a los hermanos bautistas, no creen en el hablar en lenguas en la actualidad. Y no creen porque las lenguas que vienen en Hechos capítulo 2 era un tipo de lengua para señal a los incrédulos, a las personas que llegaron a Jerusalén, porque eran los tiempos de las fiestas en Jerusalén, y venían de todos los lugares de la tierra, judíos que se habían dispersado a muchas ciudades o países, y regresaban a Jerusalén en esa época. Entonces, mire, dice el versículo 5, moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eran de muchas naciones, ¿estamos de acuerdo? Pero estos judíos se dispersaron aproximadamente 200, 300 años antes de Cristo, cuando parte de los griegos y otros pueblos que habían conquistado Judea los estaban oprimiendo, y muchos de ellos huyeron, se dispersaron. Se le llama dispersión, se le llama a ese tipo de movimiento. Se dispersaron por varias ciudades, por varios países, nacieron sus hijos, y esos ya no hablaban, literalmente ya no hablaban solamente el idioma hebreo, sino también hablaban el griego y hablaban otros idiomas de las ciudades de donde ellos venían. De varias ciudades hablaban. Entonces, dice, moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho ese estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mire, esa palabra lengua es la palabra dialecto, dialectos. Es decir, cada persona, ellos hablaban en lenguas por el Espíritu Santo, y cada quien entendía en su propio dialecto. Y había diversos dialectos, eran más de 16 dialectos que había en ese momento. Todos los judíos se vinieron a Jerusalén para festejar las fiestas, y en ese momento hubo un estruendo en la casa donde estaban los discípulos. Y en esa casa se reunieron todas esas personas y empezaron a hablar en otra lengua los discípulos,
y cada uno entendía su propio idioma de la nación de donde provenían. Ese es un tipo o clase de lenguas. ¿Para qué? ¿Por qué el Espíritu Santo permitió que ellos entendieran ese lenguaje? A través de hablar lenguas celestiales o angelicales. Simple y sencillamente era para que ellos creyesen en el Mesías, en el Jesucristo. Y mire, vamos a leer el versículo. Cada quien lo oía hablar en su propia lengua, dice el versículo 6, o en su propio dialecto. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues, dice el versículo 8, le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se han dado cuenta? Que ellos ya venían de otros países, de otras naciones donde habían nacido. Se habían dispersado los judíos entre 200 y 300 años antes de Cristo. Pero sin embargo, ya ellos entendían esos dialectos a través de los discípulos de Jesús, que eran galileos. ¿Qué hablaban en Galilea? Hablaban hebreo, hablaban arameo, hablaban también. Pero estos dialectos de que ellos hablaban eran de otros países y otras ciudades, de mismos judíos que habían nacido en otros países, en otras ciudades. Entonces, mire, ¿cómo pues nosotros, dice el versículo 8, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego aquí dice, mire, lenguas o ciudades de donde ellos venían. Dice: partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto. Fíjense, había egipcios también que hablaban sabía que el idioma de los egipcios se llama el copto, así, es el copto. Y ellos oían hablar en su propio idioma el copto. Cuando eran galileos, que solamente hablaban arameo, algunos hablaban griego y también hebreo. Sin embargo, estaban hablando el copto. ¿Y quién les dio esa habilidad? El Espíritu Santo. Cuando vino sobre ellos, hablaban en lenguas y hablaron una clase de lengua que se llama para señalar a los incrédulos. ¿Cuál era el objetivo? Que creyesen en Jesús. ¿Sí? Y luego dice el versículo 11, cretenses y árabes, también hablaban el idioma de los árabes. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Y qué les hablaban ellos? Las maravillas de Dios. Así es que no se extrañe, mi hermano, cuando usted lo enviemos al África, allá donde hay caníbales, lo vamos a enviar a algunos de ustedes a que predique el Evangelio. Y no se preocupe, porque usted va a hablar en lengua y le va a hablar en lenguas extrañas, en su dialecto. Cuando usted habla en lenguas y va a hablar en el dialecto de ellos, se van a convertir. Se va a escapar de la olla grande y se va a escapar también del cuchillo. ¿Quién se apunta para ir al África? Muy bien. ¿Quién se apunta para ir al África? Perfecto. Guisado hecho para nuestros hermanos del África. No se crea. Muy bien, entonces mire, ¿estamos entendiendo más o menos qué tipo de lenguas eran aquí? ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, es decir, estaban llenos del Espíritu Santo y embriagados con el Espíritu Santo. Es algo bíblico, mi hermano, embriagarse con el Espíritu Santo. Es algo bíblico. Llenos de mosto, es como si estuvieran embriagados con un vino natural, pero eran embriagados con el Espíritu Santo. Nos ha tocado en las reuniones, más adelante vamos a hacer campamentos donde nos llenemos del Espíritu Santo y nos embriaguemos con el Espíritu Santo. Allá en la ciudad de Los Mochis, cuando hacían los campamentos, más adelante también vamos a promover viajes a Los Mochis. En Semana Santa también vamos a promover, a lo mejor 1 o 2 años más, no sé, pero vamos a promover. Y también vamos a promover viajes a la conferencia suroeste de Fort Worth, Texas. Así es que usted vaya creyéndole al Señor por su pasaporte, por las finanzas también para ir. Yo declaro en el nombre de Jesús que no sé si este año o el año que entra, pero voy a comenzar a ir a las conferencias de Fort Worth, Texas. Muy bien, entonces
¿Estamos entendiendo entonces qué significa este tipo de lengua? ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Cuál era el objetivo? Que ellos conocieran a Jesucristo, era el objetivo. A través de esos idiomas en los que ellos entendían y vieran una manifestación del Espíritu Santo y puedan creer en el poder de Dios y pudieran creer en Jesucristo. Vamos a otro tipo de lengua, la de la intercesión o oración intercesora. Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Usted puede hablar en una lengua o puede hablar en otra lengua, mi hermano, pero cuando es lleno del Espíritu Santo siempre se va a manifestar con gemidos indecibles o lenguas extrañas o raras, pero es el Espíritu de ustedes hablando por o a través de ustedes y comunicándose con el Espíritu de Dios. Quedamos que era Romanos capítulo 8, ¿verdad? Versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera nos ayuda en nuestra debilidad? Y aquí viene, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, estas lenguas igual son gemidos indecibles. ¿Qué significa indecibles? Son sonidos no articulados, sonidos que no los entiende su mente natural. Usted no los entiende su mente natural. Y eso es una lengua intercesora. Usted puede estar orando. Usted no sabe por la situación que esté pasando algún hermano en otro país, en otra ciudad. A lo mejor los del ISIS lo están a punto de sacrificar por allá. Y el Espíritu Santo lo levanta a usted para que hable en lenguas. Usted comienza a hablar en lenguas. Nadie va a entender ese lenguaje, pero al momento de estar hablando en lenguas, el mismo Espíritu Santo está. Lo que usted no sabe pedir, inclusive lo que usted no sabe orar, el Espíritu Santo lo hace a través de los gemidos que salen de su garganta. Aún si usted no sabe orar, muchas veces se recomienda más que los hermanitos que no saben palabra, preferirle que oren en lenguas a que oren en español. Porque si oran en español la van a regar, y si oran en lenguas no, es el Espíritu Santo intercediendo por ellos mismos. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, si no conocen palabra van a orar y van a errar en lo que están orando. Regularmente muchos oran, Señor, aquí estoy, no soy nadie delante de ti, Señor. Inclusive dicen uno, soy el más bajo y arrastrado que hay aquí en la tierra. Señor, aquí estoy pidiéndote que me sanes. Pero pues hágase tu voluntad, si tú me quieres enfermo, que se haga tu voluntad. Dios mío, son incoherencias esas. No saben orar, mejor que se pongan a orar en otra lengua, ¿se dan cuenta? Entonces el Espíritu Santo intercede por ellos, con esos gemidos indecibles porque no saben orar. Le piden a Dios que los sane cuando Él ya los sanó a través de Jesús. Entonces no saben, Señor, que se haga tu voluntad, si tú quieres que esté enfermo, voy a estar enfermo. No conocen la voluntad de Dios, mejor que no oren en español. ¿Sí estamos entendiendo? Eso, la segunda clase de lenguas, ¿sí? Tipo o clase de lenguas. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, mire, por los santos, conforme a la voluntad. Si hay gente que no conoce la voluntad de Dios, mejor que ore en lengua. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ahora viene la lengua para la edificación de nosotros mismos. 1 Corintios 14, versículo 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 14, versículo del 1 al 4, vamos a leer. Seguid el amor, dice el apóstol Pablo. Y procuren, esa palabra procurar significa que usted anhele ardientemente los dones. Procurar los dones espirituales. Pero esa palabra procurar no significa que procurar como diciendo, si tienes la posibilidad de buscar los dones, hazlo, y si no tienes ganas, no lo hagas. ¿Sí me entiende? Es una palabra muy suave como para decir, anhela ardientemente el tener esos dones. Realmente esa es la palabra procurar.
anhelar con todo nuestro corazón poder fluir en esos dones del Espíritu Santo. ¿Cómo va a fluir? A través de recibir el Espíritu Santo sobre ustedes, y usted que comience a hablar en otras lenguas, lenguas celestiales, gemidos indecibles, como lo leímos en Romanos capítulo 8, 26 y 27. Entonces miren, ¿qué dice aquí? El versículo 1, anhela o procura los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Y luego aquí viene, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende. Es otra clase de lenguas. Usted puede hablar en lenguas, usted no me entendió con su mente natural, pero era una clase de lenguas donde yo me estaba comunicando, mi espíritu se estaba comunicando con el Espíritu de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Usted no lo entendió, es otra clase o tipo de lengua que usted puede hablar, y que es la que regularmente hablan los que reciben por primera vez el poder del Espíritu Santo. Lengua para la edificación de nosotros mismos. Nadie le entiende, es mi espíritu comunicándose con el Espíritu de Dios. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? El que habla en lenguas a los hombres, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla. ¿Qué? ¿Qué va a hablar usted? Misterios. Inclusive muchos de los planes de ustedes son frustrados porque Satanás entiende el lenguaje en el español que usted habla, lo entiende, más el español del barrio con el que habla usted. Lo entiende Satanás y oye sus planes. ¿Estamos entendiendo? Hoy, este día, voy a ir a predicar el Evangelio en tal lugar, voy a estar con tal persona, los voy a ministrar, y yo lo digo en el nombre de Jesús, pero lo dice usted en su idioma natural. ¿Sabe qué va a hacer Satanás? Va a poner todos los obstáculos posibles para que usted no vaya a ministrar a esa persona. Conoció todos los planes, usted se los dijo. Pero ¿qué pasa cuando habla en lenguas y su pensamiento está en esa persona? No conoce esos planes Satanás. Por consecuencia no puede bloquear un plan que no conoce. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, habla misterios por el Espíritu Santo, y las lenguas estas no las entiende Satanás. Estas lenguas que usted habla no las entiende Satanás. Luego dice, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, y nuevamente es el tipo o clase de lenguas para la edificación de nosotros mismos. A nosotros mismos nos edificamos. ¿Qué significa que nos edificamos? Nos fortalecemos. Agarramos fuerzas, mi hermano, cuando andamos desanimados. Usted habla en lenguas, y este tipo de lenguas, lo único que va a hacer es como cargarse, como una batería que está descargada, y comienza a cargarse por la misma electricidad. Más o menos es de ese tipo. Eso significa más o menos este tipo de lengua. Fortalecerse usted mismo, así se llaman ese tipo de lenguas. Nadie las entiende, son misterios, nadie las entiende. Y por último viene el tipo de lengua para la interpretación en la asamblea, y aquí es donde fluye ya el don de interpretación de lenguas. Lenguas e interpretación de lenguas. Este es para la interpretación. Estamos todos reunidos hablando en lenguas, y hay alguien que entiende esas lenguas y comienza a interpretarlas. 1 Corintios 14, versículo 12. Así también vosotros, pues, que anhelan dones espirituales. ¿Cuántos de ustedes anhelan dones, ardientemente esos dones? ¿Sí los anhelan? Muy bien, entonces sí es para ustedes que los anhelan.
Nuevamente, Primera Corintios 14, versículo, estamos viendo el 12. Así también vosotros, pues, que anhelan dones espirituales, dice, nuevamente viene otra vez la frase procurad. Procurad significa anhelar ardientemente, ¿sí? Anhelar ardientemente, abundar en ellos. Y luego aquí, ¿para qué? ¿Por qué usted tiene que anhelar ardientemente los dones del Espíritu Santo? Para edificar a la iglesia, a sus hermanos en Cristo, a su familia que está en Cristo. Para eso usted tiene que anhelar ardientemente el fluir en los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Nuevamente, debe usted anhelar abundar en los dones del Espíritu. Y luego dice, para edificar. Realmente se trata de ayudar a otros con los dones del Espíritu. Usted puede fluir en un pensamiento, en la voz del Espíritu Santo. Cuando alguien está pasando por un problema, usted puede darle una palabra al Espíritu Santo. Si usted habla en lenguas, el Espíritu Santo le da la interpretación de ella. Y luego dice el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder, ¿qué? Interpretarla. Usted cuando habla en lenguas, Padre, te pido y recibo la interpretación de estas lenguas, tiene que usted decirlo. ¿Sí está entendiendo? ¿Quiere interpretar lenguas? Hable en lenguas. Padre, te pido y recibo la interpretación de estas lenguas. Tiene una situación complicada y no sabe qué hacer. Padre, empiezo a hablar en lenguas. Padre, te pido y recibo la interpretación de estas lenguas. Usted comienza a hablar en lenguas y entiende el lenguaje ese. Es sencillo y ya hemos puesto prácticas cómo usted puede oír la voz del Espíritu Santo a través de las lenguas. ¿Recuerdan? Dice que cuando usted habla en lenguas, su entendimiento queda sin fruto, y ese es el tipo de lengua que trae como consecuencia el siguiente don, que es interpretación de esa lengua. Mire, dice el versículo 14, el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua extraña, en lengua desconocida, dice el apóstol Pablo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y ahí es donde les digo, usted habla en lengua extraña, su entendimiento queda en blanco, y el primer pensamiento que viene es la voz del Espíritu Santo a ustedes. ¿Recuerdan que vimos ya eso? ¿Cómo oír la voz del Espíritu Santo? Vimos esta parte, que usted oyera la voz del Espíritu. Entonces, miren, ¿para qué es ese tipo de lengua? Para edificar a otros en la congregación, y trae como consecuencia interpretación. Fíjese, no se trata la interpretación de lenguas así literalmente como lo dice la frase. Se trata de que usted, como una manifestación del Espíritu Santo, interprete lo que alguien está hablando en lenguas, o inclusive lo que usted mismo está hablando en lenguas, que usted interprete. No se trata de que lo entienda con su mente natural, sino que lo interprete. ¿Sí estamos entendiendo esta parte o no? Interpretar no significa que oiga literalmente la voz del Espíritu Santo en sus oídos naturales. No significa eso interpretar. Interpretar, como dice la misma palabra, se trata de entender el lenguaje celestial que está hablando una persona, o usted mismo lo está hablando con su propia boca. Usted está hablando en lenguas y el Espíritu Santo, como una manifestación, le da a que usted entienda esas lenguas que está hablando. Y esa es la voz del Espíritu Santo hablando a través de interpretar lenguas, porque también a través de interpretar lenguas habla el Espíritu Santo. Eso ya lo hemos puesto en práctica, ¿recuerdan? No se trata de que entienda las lenguas, sino que las interprete, ¿sí? No se trata de entenderlas y que de repente entre las lenguas usted escuche el español, no. Se trata de que las interprete, no las entienda. Si usted está escuchando a alguien hablar en lenguas, usted mismo, no espere que de repente dentro de las mismas lenguas usted quiera oír el español, porque no lo va a oír. No lo va a oír en un lenguaje en español, pero sí lo va a oír
sí lo va a oír a través de interpretar ese tipo de lenguas. ¿Sí estamos entendiendo? Interpretar las lenguas. Es muy diferente a entenderlas en nuestro lenguaje castellano. Es interpretar las lenguas que estamos hablando, y viene a través de que vienen pensamientos, fluye la voz del Espíritu de Dios en pensamientos. Muy bien, ¿entendimos los 4 tipos o clases o géneros de lenguas? Por eso dice la 1 Corintios 12 que hay diversos géneros o clases o tipos de lenguas. ¿Sí? 4 clases o tipos mínimamente identificados aquí en la Biblia. ¿Sí? Entonces, mire, usted cuando fluye en las lenguas son manifestaciones del Espíritu Santo que le da para que usted hable y pueda edificar a la iglesia de Cristo. Realmente el tener el Espíritu Santo sobre nosotros tiene una función aquí en la tierra. No cree que es recibir el poder de Dios y ya me quedo con el poder de Dios. No, es para siempre bendecir a otros. Si usted recibe el Espíritu Santo sobre usted, ¿por qué? ¿Para qué es? ¿Para beneficio de usted? Sí, pero también puede ser para beneficio de otras personas que van a necesitar de ese don que ha sido depositado o manifestado del Espíritu Santo a través de ustedes, como canales de ese don. No son dones depositados literalmente ustedes fluyen en esas manifestaciones del Espíritu Santo para que ese regalo sea para otras personas, no para ustedes mismos, ¿sí? Aún así usted puede también disfrutar de algunos de ellos para usted mismo también. Entonces vamos a terminar con esa historia. Hechos capítulo 8, y el día de hoy cerramos con ese tema, bautismo con el Espíritu Santo. Si leemos Hechos capítulo 2, rapidito, después que recibieron el Espíritu Santo, vamos a leer Hechos 8, capítulo 5. ¿Listos? 8, versículo 5 de Hechos. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y luego dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mire, hacía señales Felipe. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mire, era un poder supereminente que operaba a través de Felipe. ¿Se han dado cuenta? Todo por el Espíritu Santo. Eran dones del Espíritu Santo fluyendo a través de Felipe para que esos regalos sean puestos en otras personas. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Qué había pasado? Había un mago haciendo señales, ¿sí o no? Era el poder de Satanás y la gente creía que era el poder de Dios. Como en la actualidad gran parte del poder de los brujos cree la gente que proviene de Dios. Mucha gente que va con ellos porque cree que viene de Dios, ¿sí sabe usted? Y cree que son dones de Dios. ¿Cuántos han oído eso? Yo lo he oído. ¿Usted lo ha oído alguna vez? Que el poder de los brujos son dones de Dios. No son dones de Dios. Así es que, brujito que me estás oyendo y viendo por internet, no es un don del Espíritu Santo en el que tú estás operando. Es un don de Satanás, pero en esta noche tú puedes recibir el poder del Espíritu Santo y ser libre de ese don o imitación de los dones de Dios, que es satánico. Luego dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres,
También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sabía que un brujo se quedaría atónito si viera el poder del Espíritu Santo? Porque no es más grande el poder de Satanás que el del Espíritu Santo, mi hermano. No tiene nada, no le llega ni a los talones, así con eso le digo todo. Entonces este mago estaba atónito por el poder del Espíritu Santo que operaba a través de Felipe. ¿Sí? Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Cuál era el objetivo que enviaban a Pedro y a Juan? Que recibieran el poder de Dios, los discípulos que habían escuchado la palabra a través de Felipe. ¿Sí? 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Oraban por ellos para que recibieran el poder de Dios. 16. Pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, ¿y qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo. Por obviedad hablaban en otras lenguas. Varios textos bíblicos lo hemos visto, que cada vez que recibían el Espíritu Santo hablaban en lenguas raras, extrañas, comenzaban a hablar en otras lenguas, ¿sí? Sí lo recuerda cuando vimos Hechos capítulo 10, ¿verdad? ¿Qué hacían? Imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder. ¿Cuál era el poder que estaba pidiendo Simón? Dígame usted. El poder para suministrar el Espíritu Santo sobre las personas. El poder para suministrar el Espíritu Santo sobre las personas. Cuando usted impone manos sobre alguien y recibe el Espíritu Santo, ese poder era el que quería Simón. Quería ese poder, Simón. No era el mismo poder de recibir el Espíritu Santo sobre él, sino era la habilidad y el poder que tenía Pedro y Juan para imponer manos y que los demás siguieran recibiendo ese poder de Dios que se iba retransmitiendo unos sobre otros. Y luego fíjense lo que le contesta Pedro. ¿Qué dijo este hombre? Les ofreció dinero, ¿estamos de acuerdo? Dinero. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que es un poder para imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo? ¿Sí? No es el poder para recibir el Espíritu Santo. Es el poder para imponer manos para que la gente reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, dice el 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el regalo, el don de Dios, se obtiene con dinero. No tienes tú ni suerte ni parte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Entonces, ¿qué significa este poder que quería recibir Simón? Era el poder para imponer las manos sobre las personas para que recibieran el Espíritu Santo. Es decir, es un poder o una habilidad que nos da el Espíritu Santo para imponer manos. No sé si todos los tengan o no los tengan, pero lo que sí he identificado que su servidor ha ministrado a muchas personas que han recibido el Espíritu Santo. Si usted ha ministrado a personas que han recibido el Espíritu Santo, entonces también tiene ese poder. Para empezar, es un poder que no se obtiene con dinero. Es un poder que se obtiene por la misma imposición de manos de otras personas. Es un poder dado por el Espíritu Santo. Es una unción que se retransmite de un creyente a otro creyente por la unción del Espíritu Santo. Por la unción de asociación, así se llama ese tipo de unción. Unción por asociación. Entonces, podemos ver que ese poder es supereminente, que hasta un mago que había creído en Jesús lo añoraba, lo deseaba, lo anhelaba, tan es así que quería pagar dinero. Estaba mal en su corazón pagar, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que anhelaba ese poder?
a tal grado que está dispuesto a pagar por él. De repente yo no le criticaría mucho. En primer lugar, porque era más allá de un anhelo racional el que tenía este hombre Simón. Anhelaba realmente con todo su corazón tener ese poder y estaba dispuesto inclusive a ofrecerles dinero a los discípulos. Lo anhelaba. No dice la Biblia si lo recibió o no lo recibió, pero yo creo que sí lo recibió, porque se arrepintió haber pagado por ese poder. Lo que sí le puedo decir es que es totalmente gratis. Y no puedo juzgar a Simón, porque él anhelaba con todo su corazón y está dispuesto aún a pagar por él. ¿Se ha dado cuenta? De repente se le critica a Simón, mi hermano, porque quería comprar algo. Pero créanlo que no lo quería comprar para hacer algo malo. Ahí no dice la Biblia. Sigue leyendo, mire. O sea, ya no hay más historia de Simón ahí. Entonces no dice la Biblia que lo quería comprar para hacer negocio con ese don, ¿no? No dice la Biblia, no quería hacer mal uso de él. Él lo quería, pero quería pagar por él. Y Pedro le contesta, tu dinero, no sé si dice aquí tu dinero perezca contigo. Y Pedro tenía el problema, que tenía la fama, que ya había muerto Ananías y Zafira, mi hermano. ¿Se acuerdan? Por eso Simón se arrepiente, porque ya había caído Ananías y Zafira muerto y no quería también Simón caer. Pero aparte, la actitud de Simón es que sí lo anhelaba con todo su corazón, al grado de que quería pagar por él. Lo que no sabía Simón era que era gratis el poder. ¿Y sabe qué? Está gratis para todos nosotros. Está disponible, mi hermano. Es un regalo de Dios, que cada uno de nosotros podemos decidir o tomarlo o dejarlo. Pero sí les puedo decir una cosa muy importante que viene en Hechos capítulo 2. Que después de que usted recibe este poder de Dios sobre su vida, ya su vida no será igual. En Hechos capítulo 2, dice el versículo 14, Pedro era un hombre que había negado a Jesús. Pedro era un hombre débil, después inclusive de que el Señor había... Antes de recibir el poder del Espíritu Santo, cuando Jesús andaba con él, todavía no, era un hombre débil. Era un hombre débil porque no tenía el poder. Pero ¿qué pasó en todos los discípulos que recibieron ese poder? Dígame usted. Realmente cobraron valentía para predicar el Evangelio y no les importaba predicar en un lado o en otro. En muchos casos Pablo era golpeado, latigado y todo, pero no le importaba, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque había algo más grande. No nada más era la pasión por predicar el reino de Dios y a Jesús, sino era el impulso y el poder del Espíritu Santo que les daba ese valor para seguir adelante en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro, fíjese, entonces se puso en pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo, ¿qué les dijo Pedro? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Estos no están ebrios como ustedes suponen, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quién prometió derramar su espíritu? Sobre toda carne. Todo aquel que creyese en él, mi hermano, todo aquel que crea en él, amigo, que me ves por internet, puede recibir este poder y es totalmente gratis y se recibe por fe. Solamente se recibe por fe y es totalmente gratis. Usted no ocupa pagar ni un 5 para recibir este poder. Y es un poder súper eminente. Pedro ya no volvió a ser el mismo, fue un hombre elocuente en palabra. Se convirtieron 3,000 en esa predicación, mi hermano, por la autoridad y el poder del Espíritu Santo que estaba en el apóstol Pedro. No era nada más un seguidor de Jesús ahora, era un testigo del Espíritu Santo. Por eso dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y se va a manifestar con la evidencia de hablar en otras lenguas, gemidos extraños, gemidos indecibles. Pero me seréis testigos, dice, ¿dónde? Dice el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por toda la tierra.
hasta lo último de la tierra, seremos testigos del poder del Espíritu Santo. Donde quiera que nos paremos, donde quiera que andemos, mi hermano, debe haber milagros creativos de Dios. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, con cualquier enfermo. Realmente es algo grande lo que podemos recibir si lo creemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero va a depender de cada uno de ustedes que lo quiera, lo anhele. Si no lo reciben esta noche, usted lo puede recibir en su casa, ya se los dije. En cualquier otra reunión que usted esté, aquí mismo levantando las manos y adorando al Señor, usted lo puede recibir. De repente se va a trabar su lengua, su garganta se va a trabar, su lengua en su garganta, ya no va a poder hablar el español. Es algo maravilloso recibir el poder de Dios. Ya no seremos nunca iguales como éramos antes, después de que recibamos este poder. Es que póngase de pie y vamos a adorar en otras lenguas al Señor. Y usted va a levantar su mano ahí donde está, va a levantar su mano. Es un poder supereminente. Ese poder, ese mismo poder, mi hermano, fue el que levantó al Señor Jesús de entre los muertos del infierno al tercer día. Ese mismo poder fue el que resucitó a la hija de Jairo. Ese mismo poder fue el que resucitó a Tabita de entre los muertos físicos. Ese mismo poder fue el que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y es un poder que no nada más estuvo en el Señor Jesús, sino que Él prometió que iba a estar en todos los que creyesen en Él. Así es que vamos a comenzar. Cierre sus ojos y comience a adorar al único Rey, al único Señor. Comience a exaltar a Jesús. Comience a exaltar al Espíritu de Dios que está aquí con nosotros. Levanta tus manos. Shibra labra canime sabra lebes. Shibra labri canime shibra namasema namakase. Rabrali canime shi, con solo un toque de tu gloria y tu poder sobre nosotros. Shibra lami que shibra namasi. Shebra labra que shibra namasi. Solo un toque, todo lo cambias, todo lo cambias. Venciste,
Lleno del Espíritu ahora, lleno del poder de Dios. Anhélalo con todo tu corazón, anhélalo con todas tus fuerzas. Él está aquí ahora, anhélalo con todo tu corazón. Él está aquí ahora. Es más grande, incomparable, que como tu Dios, nadie es más grande, incomparable, que como tu Rey, que como tu es tu gloria, es tu poder, llenándonos, es tu poder. No pienses en nada, no pienses en nadie, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, aquí estoy para ti, aquí estoy para ti, aquí estoy para ti, soy tuyo, te pertenezco, Espíritu Santo, soy para ti, soy tuyo, Señor, aquí estoy, haz de mí conforme a tu voluntad. En esta noche, haz de mí conforme a tu palabra, Señor. Yo te recibo sobre mi vida, Espíritu Santo, te anhelo con todo mi corazón, te anhelo con todas mis fuerzas. Chibra, lara, más quebra, era, la coge, me visí, aquí rame, aquí vamos a ser. Chiquera, no robo ese demase. Chiquera, más quebra, namase. Abre me sique na ramase. Uri branch kenda ramase. Ebra mais que fande machine ramase. Uri branch que sibra namase. Era la robo chiquera namase. Chibre na ramase quebra. Es más grande, incomparable eres tú, y como tú,
Santo. Unidad y mi casina, Moshe. Oh, Ramami, Babasi. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Nadie es más grande, incomparable. ¿Quién como tú, Espíritu de Dios? ¿Quién como tú? Nadie es más grande, incomparable. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Nadie es más grande, incomparable. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Incomparable. ¿Quién como tú? Espíritu de Dios. No hay nadie como tú, tan maravilloso, tan hermoso. Nadie es más grande, solo tú, Espíritu de Dios, solo tú, solo tú. Estás aquí para llenar, para liberar. Ore de vacío, purifica la mujer, librar y vencer, librar de somos llenos de tu gloria, llenos de tu gracia, llenos de tu poder. Llenos de tu poder, llenos del mosto, llenos del vino del Espíritu. Llenos del vino del Espíritu ahora. Recibe el vino, recibe el mosto del Espíritu. Embriagados de ti, embriagados de ti, queremos estar, Espíritu. Para la vida de sí, para cada imbricame Moshe, porque para nada así, por con libre, y vamos a ser. Tu
clama por ti, por tu presencia, por tu gloria, por tu manifestación sobre nuestra vida. Oh, oh.
otro como tú, Espíritu Santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cuando llegará el tiempo que no haya tiempo para el Señor. Cuando llegará el tiempo que estemos adorándole día y noche. Gracias, Jesús. Continuamos el domingo con esta adoración extrema, parecía adoración extrema. Adórale con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. No hay otro como Él, es el único. Dios les bendice, nos vemos el domingo a las 11. El Señor se queda con ustedes.